Evangelio de hoy lunes 3 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 10 versículo 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. No darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes. Dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos nos presenta uno de los encuentros más impactantes entre Jesús y un personaje anónimo, conocido simplemente como el joven rico. Este pasaje encierra una profunda enseñanza sobre el desapego, la verdadera riqueza y el seguimiento radical de Cristo. En la escena, vemos a un hombre que tiene muchas posesiones y que a pesar de su rectitud en el cumplimiento de los mandamientos, siente un vacío en su interior. Este vacío lo lleva a buscar a Jesús y hacerle una pregunta crucial: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Su inquietud es genuina, pero su disposición para cambiar es limitada. Jesús, con su infinita sabiduría, responde de una manera inesperada. Primero le recuerda la importancia de los mandamientos, y el joven, con seguridad, afirma que los ha cumplido desde su juventud. Sin embargo, Cristo ve más allá de su cumplimiento externo. Mira su corazón y descubre que hay algo que lo mantiene atado. Con amor, le dice: Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. La reacción del joven es triste, se marcha afligido porque era muy rico. Este momento nos revela una gran verdad espiritual. No basta con ser moralmente correctos. Es necesario tener el corazón desprendido para seguir plenamente a Jesús. La enseñanza de este pasaje no es simplemente que la riqueza es mala en sí misma, sino que puede convertirse en un obstáculo cuando ocupa el lugar de Dios. El problema no es tener bienes materiales, sino cuando los bienes nos poseen a nosotros. El joven del Evangelio era un hombre de buena conducta, pero estaba apegado a su fortuna. No pudo dar el paso definitivo porque su seguridad no estaba en Dios, sino en lo que poseía. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo? Queremos seguir a Jesús, pero no estamos dispuestos a soltar lo que nos da seguridad. Jesús nos muestra que el camino del reino de Dios es exigente. No se trata solo de evitar el pecado, sino de amar hasta el extremo.
de renunciar a lo que nos impide ser plenamente libres. El joven rico no pudo hacerlo. Pero cada uno de nosotros tiene la oportunidad de responder de manera diferente. Dios no nos pide renuncias por capricho, sino porque desea darnos algo mucho mejor. A veces creemos que estamos perdiendo algo cuando renunciamos. Pero en realidad estamos ganando un tesoro mayor. La reacción de Jesús ante la tristeza del joven es significativa. No lo detiene ni le negocia una alternativa más fácil. Dios respeta nuestra libertad. Y si no estamos dispuestos a soltar lo que nos ata, Él no nos obliga. Jesús nos muestra que el discipulado es una elección radical. Un camino que exige entrega total. No se trata solo de cumplir normas, sino de confiar plenamente en Dios. Cuando Jesús dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, los discípulos se sorprenden. En la mentalidad de la época, la riqueza era vista como una bendición de Dios. Sin embargo, Cristo rompe con esta lógica. Y nos muestra que la verdadera bendición no está en lo material, sino en una relación profunda con Dios. Las riquezas pueden ser un obstáculo si nos aferramos a ellas. Pero cuando se usan con desprendimiento y generosidad, pueden ser un medio para hacer el bien. Pedro, en nombre de los discípulos, le dice a Jesús: Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es una afirmación cargada de sinceridad, pero también de cierta incertidumbre. Han renunciado a todo, pero ahora se preguntan si valdrá la pena. Jesús les responde con una promesa poderosa. Nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio quedará sin recibir 100 veces más en este tiempo, con persecuciones, y en la vida futura, la vida eterna. Esta respuesta nos muestra que seguir a Cristo implica sacrificio. Pero nunca es en vano. Dios no se deja ganar en generosidad. Quienes confían en Él, aunque enfrenten dificultades, recibirán una recompensa mucho mayor, tanto en esta vida como en la eternidad. No siempre será una recompensa material, pero sí una paz y una alegría que el mundo no puede dar. A veces nos aferramos a cosas que creemos que nos dan seguridad. El dinero, el estatus, el reconocimiento, las relaciones. Pero solo cuando aprendemos a soltar, encontramos la verdadera libertad. Jesús nos invita a una vida de confianza absoluta en Dios, donde nuestro corazón no dependa de lo efímero, sino de lo eterno. Este pasaje nos llama a examinarnos con sinceridad. ¿Qué es aquello que nos impide seguir a Jesús con total libertad? Tal vez no sea una gran riqueza material, pero sí el miedo a perder el control, el temor al futuro, la preocupación excesiva por el éxito. Dios nos invita a dejarlo todo en sus manos y confiar plenamente en Él. Jesús nos recuerda que para los hombres es imposible, pero no para Dios. Porque todo es posible para Dios. Esta frase es clave en el Evangelio. Muchas veces sentimos que ciertos cambios son imposibles para nosotros, que no podemos desapegarnos de lo que nos ata. Pero Dios nos da la gracia para hacerlo. No se trata de nuestra fuerza, sino de su poder obrando en nosotros. El joven rico se marchó triste porque no pudo soltar sus riquezas. Pero nosotros aún tenemos la oportunidad de responder de manera diferente. Podemos decidir confiar en Dios, dar un paso de fe y experimentar la verdadera alegría de seguir a Cristo sin reservas. El reino de Dios es para aquellos que están dispuestos a confiar. Cuando nos abandonamos en Dios, encontramos la verdadera paz. Es un camino difícil,
pero es el único que lleva a la vida plena. El llamado de Jesús no es solo para el joven rico, es para cada uno de nosotros. Nos invita a preguntarnos: ¿qué ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Estoy dispuesto a confiar en Dios más que en mis propias seguridades? El seguimiento de Cristo es una aventura que requiere valentía. No sabemos exactamente qué nos pedirá. Pero sí sabemos que Él siempre nos dará mucho más de lo que dejamos atrás. Este Evangelio nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos. Dios nos llama a vivir con las manos abiertas, dispuestos a dar y recibir con generosidad. No cometamos el mismo error del joven rico. Aprendamos a soltar lo que nos ata y sigamos a Jesús con un corazón libre y dispuesto. En Él encontraremos la verdadera plenitud. Jesús nos enfrenta con una de las decisiones más difíciles de la vida: elegir entre nuestras seguridades terrenales y la plenitud que solo Dios puede ofrecer. El joven rico nos representa a todos en algún momento de nuestra existencia. Creemos estar cumpliendo con lo necesario, seguimos normas. Actuamos correctamente, pero cuando se nos pide dar el paso definitivo hacia una entrega total, sentimos temor. Nos cuesta soltar lo que creemos que nos da estabilidad. Nos olvidamos de que Dios es la única roca firme sobre la que podemos construir nuestra vida sin temor al derrumbe. La verdadera seguridad no está en lo material, sino en la fe viva que nos permite caminar incluso en medio de la incertidumbre. El apego a las riquezas no solo se refiere al dinero, sino a cualquier cosa que nos impida vivir en plena confianza en Dios. Para algunos, puede ser una carrera profesional que se convierte en una obsesión. Para otros, el deseo de reconocimiento, la comodidad, el control sobre su propia vida, la incapacidad de perdonar o el miedo al fracaso. Cualquier cosa que ocupe el lugar central de nuestro corazón y nos impida abandonarnos a la voluntad de Dios, se convierte en un obstáculo para nuestra vida espiritual. Jesús no condena la riqueza en sí misma, sino la actitud del corazón que se aferra a ella, de tal manera que impide la entrega generosa. El joven rico se acerca a Jesús con una pregunta noble y sincera. No busca ponerlo a prueba, como hacían los fariseos, sino que realmente quiere saber qué más debe hacer para alcanzar la vida eterna. Sin embargo, no está preparado para la respuesta que recibe. Esta escena nos invita a preguntarnos: ¿qué haríamos nosotros si Jesús nos hiciera la misma petición? ¿Podríamos dejarlo todo por seguirlo? No significa necesariamente vender nuestras posesiones, pero sí aprender a vivir con desprendimiento, sin permitir que nada nos esclavice. El problema del joven rico no era su fortuna, sino su incapacidad para confiar plenamente en Dios. Si hubiera entregado sus bienes a los pobres, habría descubierto que el tesoro del reino es infinitamente mayor que cualquier riqueza terrenal. Pero su tristeza revela dónde estaba realmente su corazón. Jesús nos dice: donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si nuestro tesoro está en las cosas de este mundo, nuestra felicidad será frágil y pasajera. Si nuestro tesoro es Dios, nuestra alegría será inquebrantable. Cuando Jesús dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, los discípulos se asombran. En su cultura, la riqueza se consideraba un signo de bendición divina. Pero Jesús cambia esta mentalidad. El verdadero tesoro no es lo que poseemos, sino nuestra capacidad de confiar en Dios. Por eso añade: para los hombres es imposible, pero no para Dios.
Este es un mensaje de esperanza. No podemos cambiar por nuestras propias fuerzas. Pero con la gracia de Dios, todo es posible. El apego a las cosas materiales nos hace perder de vista lo que realmente importa. Vivimos en un mundo que nos empuja a acumular, a competir, a buscar éxito y prestigio. Pero Jesús nos enseña que la verdadera grandeza está en la generosidad. En la capacidad de amar sin reservas. Cuanto más damos, más recibimos. El que se aferra a lo suyo, termina perdiéndolo. El que lo entrega por amor, lo encuentra multiplicado en el reino de Dios. Pedro, con su franqueza característica, le recuerda a Jesús que ellos lo han dejado todo por seguirlo. Su pregunta implícita es: ¿qué recibiremos a cambio? Jesús no solo le promete la vida eterna, sino que le asegura que incluso en esta vida recibirán 100 veces más, aunque con persecuciones. Aquí está la clave: el camino del discipulado no es fácil. Pero es el único que lleva a la verdadera plenitud. La persecución no es señal de fracaso, sino de fidelidad. En este pasaje, vemos dos caminos: el del joven rico, que se aferra a sus bienes y se aleja triste, y el de los discípulos, que lo dejan todo y encuentran una alegría que nada ni nadie les puede quitar. Cada día, nosotros también debemos decidir qué camino tomar. No podemos seguir a Cristo a medias. O confiamos plenamente en Él, o seguimos aferrados a nuestras seguridades terrenales. Dios no quiere quitarnos nada, quiere darnos todo. Pero solo podemos recibir su don si abrimos nuestras manos. Y dejamos de aferrarnos a lo que creemos que nos da felicidad. Es una cuestión de fe. ¿Creemos realmente que Dios es suficiente? Si lo creemos, no tendremos miedo de renunciar a lo que sea necesario para seguirlo. Si dudamos, nos marcharemos tristes como el joven rico. El reto del Evangelio es aprender a vivir con desapego. No significa que todos debamos venderlo todo. Pero sí que estemos dispuestos a hacerlo si Dios nos lo pidiera. Es vivir de tal manera que nuestro corazón no esté atrapado en lo pasajero, sino libre para amar y servir. El que se aferra, pierde; el que confía, gana la vida eterna. El joven rico nos enseña que no basta con cumplir los mandamientos. La vida cristiana no se trata solo de evitar el mal, sino de darlo todo por amor a Dios y al prójimo. Jesús nos invita a ir más allá, a una entrega radical que nos haga libres. Su llamado es exigente, pero es la única manera de experimentar la verdadera alegría. Este pasaje es una invitación a la libertad. No podemos ser plenamente felices mientras dependamos de cosas externas para sentirnos seguros. La verdadera libertad es confiar en Dios. Vivir con gratitud y compartir con generosidad. Quien se abandona en las manos de Dios nunca se queda sin nada, al contrario, recibe en abundancia. El joven rico se marchó triste porque pensó que perdería mucho. Pero la verdadera tristeza es aferrarnos a lo que es pasajero y perder la oportunidad de seguir a Cristo. La felicidad no está en lo que poseemos, sino en la capacidad de amar sin condiciones. Jesús nos invita hoy a preguntarnos: ¿qué es lo que realmente nos impide seguirlo con todo el corazón? Dios no nos pide renunciar por renunciar, sino para llenarnos de algo infinitamente mejor. Solo cuando aprendemos a soltar, descubrimos lo que significa vivir plenamente. El Evangelio nos llama a confiar, a dejar de lado nuestros miedos y a abrazar la vida que Dios nos ofrece. No cometamos el mismo error del joven rico.
Tomemos la decisión de confiar en Dios sin reservas. Y encontraremos en Él la verdadera riqueza. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.